Goit quiere decir ir o aceptar. Buenos días. Miren, estamos terminando, terminamos ayer, ¿verdad? El libro de Génesis. Yo creo que nos tenemos que sentir bien por haber cumplido con otro libro, otro estudio que estamos en realidad terminando hoy. Vamos a decir, un resumen que vamos a hacer breve y resaltar algunos puntos importantes en este libro. A mis hermanos que viven aquí en San Cristóbal, he estado contentísimo de estar aquí esta semana. Y a los que están lejos, bueno, les digo que es un placer tremendo estar aquí, una bendición muy grande estar aquí en San Cristóbal con mis hermanos que quiero mucho de tanto tiempo también. Vamos al Salmo 105, entonces. Vamos a hablar de Génesis, pero vamos a empezar aquí con el Salmo 105. Vamos a acordarnos que en el libro de Génesis, el personaje principal en toda la historia, en todo el libro, es Dios. El salmista, aquí en este Salmo 105, enfatiza las promesas, las proezas de Dios. Fíjense ustedes que el libro empieza de Génesis con un despliegue de poder divino. Ese es el poder creador de Dios que ha existido siempre en la eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, de entrada, el escritor nos está poniendo a Dios como un creador de orden. No hay esas historias de la mitología griega, romana, de caos, de guerras. Dios está tranquilo. Dios está tranquilo. Él ordena el desorden. Él dice y se hacen las cosas. Entonces, así es como empieza Génesis, mostrando que el Dios de Israel es el verdadero, el único Dios creador de todas las cosas. Entonces, aquí en el Salmo 105, para hacer un paseo por lo que ya estudiamos, nosotros vemos promesas de Dios, y algo interesante es que él no menciona los defectos de los patriarcas, por ejemplo, cosas que nosotros enfatizamos mucho y nos identificamos también con eso. Resulta que en este Salmo 105 nos habla de Dios, del cumplimiento de sus profecías, de su intervención constante en la historia de Israel también. Por supuesto, también entonces del cumplimiento de sus promesas. O sea, son todos estos detalles que está hablando el salmista aquí, que nosotros tenemos que tomar para nosotros también y darnos cuenta de la historia de Israel, porque también nosotros venimos de ahí, pero también más reciente, el cristianismo de 2000 años. Y después inclusive de nuestra historia, como estamos hablando ahorita, Beto está cantando estas canciones que son de ese tiempo, cuando estábamos comenzando aquí en San Cristóbal también, y nos recuerdan cosas buenas. Entonces, nosotros podemos acostumbrarnos, hermanos, a recordar a la gente de la iglesia, al pueblo de Dios, con sus aspectos positivos, con las cosas buenas, así como está haciendo el salmista aquí en el Salmo 105. Nosotros debemos de hacer el ejercicio de recordar a nuestros hermanos, a la iglesia, con los aspectos positivos, en vez de estar criticando o señalando el error, lo malo. Miren lo que dice el Salmo 105.
Dice desde el versículo 1, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Y lo que vamos a hacer es sacar de lo que tenemos dentro, si lo que estamos pensando es lo bueno, lo positivo, eso es lo que hacemos, a todo viento, que lo escuche. Versículo 3, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Cuando nosotros nos identificamos como cristianos, sí podemos decir con orgullo, con propiedad, con identidad. Yo soy cristiano. Eso no es solamente un nombrecito ahí. Esa es una identidad que Dios nos dio. Somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo. Nos sentimos orgullosos de Dios, de Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. Alégrense. El corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Busquen siempre su rostro. El rostro de Dios para nosotros brilla. Él quiere que nosotros lo busquemos, que lo veamos. Miren esta oración, le voy a leer aquí rapidito, si está anotando alguien, número 6. Versículo 24 al 26. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Esa frase se puede, cuando dice, el Señor te mire con agrado, se puede traducir que el Señor haga brillar su rostro delante de ti. Yo no sé si yo me viera en un espejo, yo no sé cómo me ven los hermanos cuando los saludo, cuando los veo, alguien que no he visto en mucho tiempo, a uno le brillan los ojos, uno se alegra, uno cambia. Así es como uno ve Dios. Cuando nosotros buscamos su rostro, así es como Él brilla, así es como Él nos ve. Y versículo 26, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Lindo, lindo, bien bonito. Entonces vamos a buscar siempre el rostro del Señor. Recuerde sus maravillas, entonces podemos empezar a nosotros ver también lo que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, José. Aquí dice en el versículo 6, ustedes descendientes de Abraham, su siervo, ustedes hijos de Jacob, elegidos suyos, Él es el Señor nuestro Dios. Entonces el salmista está poniendo siempre a Dios encima, a Dios arriba, en lo más alto, que fue lo que hizo el escritor de Génesis también. Entonces él empieza a hablar de los cumplimientos, de la fidelidad de Dios. Lo que quiero con esto es que mientras que vamos hablando y leyendo del Salmo 105, que se vayan acordando de la historia de Génesis, de las promesas, del perdón, de rescate, de propósito, de cosas que hicieron ellos y Dios los llevó a un sitio. Él siempre tiene presente su pacto, versículo 8. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que hizo con Isaac, se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Él hizo un nuevo pacto con nosotros a través de Jesús, de la sangre, del sacrificio. Nosotros gozamos también de las promesas de Dios. No se olviden de eso, por favor. Una de las más importantes, yo creo que tenemos que estar pendientes, es que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros, así como Dios fue fiel con sus promesas del Antiguo Testamento y del libro de Génesis en este caso, también Dios es fiel en las promesas que nos hace hoy a nosotros. Y me refiero a esa en particular porque algunas veces es difícil perdonarnos y sentirnos perdonados, amados y reconocer que Dios sí nos ama a pesar del pecado. Entonces, no se olviden de las promesas de Dios. Dios es fiel. Y aunque caemos, aunque hayamos sido esparcidos, también dice después de Deuteronomio, hasta lo último de la tierra, y nos arrepentimos, lo buscamos, Él nos trae de vuelta.
Él nos perdona, nos recibe, nos abraza, nos besa. El versículo 8, entonces, Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Dios cumple siempre. Entonces miren esto también, que nos recuerda Génesis, la historia que acabamos de leer, de terminar. Versículo 12. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Es un protector, Dios es nuestro protector. Entonces fíjate esta parte que es interesante, que es la que estuvimos hablando anoche en un estudio que tuvimos algunos acá. Entonces dice el versículo 16, Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Miren esta imagen que no se nos narra en Génesis, pero que por la inspiración divina, entonces la tenemos aquí en el Salmo 105. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Entonces, otra vez vuelve el 19. Hasta que se cumplió lo que él predijo. La palabra del Señor probó que él era veraz. La palabra probó que Dios es veraz, que Dios es fiel. Pero entonces, volviendo a José también un ratico, yo no sé cómo se lo imaginaban ustedes, cómo piensan ustedes que lo vendieron sus hermanos a los ismaelitas, pero él está metido en un hueco allá, en un abismo, él está metido ahí en una cisterna, dicen alguna versión. Entonces cuando ellos lo sacan, uno piensa que él va en su carrito y lo van llevando. Oiga, José, ¿quiere pan? ¿Quiere leche? Tome agua. Y resulta que lo llevaron en cadenas, los pies con grilletes y con el cuello apretado entre hierros. Entonces, eso no es cómodo. El hierrito no sería el más limpiecito, el más pulidito, quizás eso está oxidado o usado muchísimas veces en mucha gente. Y es probable que le haya marcado el cuello o los pies. Eso era bien difícil. Resulta que más tarde, porque Dios quiere, a José se le cambian esos grilletes y esos collares de hierro, de esclavo, por joyas, símbolos de realeza. Entonces ya no se le ve la herida, se ve esta nueva identidad que él tiene. Nosotros tenemos que ver a Dios como fiel, que cumple, que nos hace crecer, nos hace acercarnos más a Él. Hablamos varias veces cómo José resiste al pecado, cómo él cree en lo que Dios dice, cómo le da la gloria a Dios cuando él revela los sueños de Faraón también, cómo perdona a sus hermanos, cómo los bendice también. Entonces, es Dios, hermanos, es Dios el protagonista. Ellos tuvieron sus respuestas, sus reacciones. Me refiero a los hombres de las historias de Génesis. Nosotros tenemos la nuestra. Tenemos que tener cuidado qué hacemos, cómo nos presentamos delante de Dios, qué decidimos todos los días, quizás, si somos fieles, si creemos o no. Entonces, el libro de Génesis empieza con ese despliegue de poder. Sea la luz y se hace la luz. Hace la tierra, las estrellas, animales, plantas, peces, mar, hace de todo. Dios hace de todo, hablando con poder, y lo que hace es bueno, es perfecto, funciona, se multiplica inclusive. Es impresionante lo que hace Dios. Nos hace a nosotros.
algunos más feitos que otros, pero ahí nos hace igual, de todas maneras. Miren cómo termina el libro otra vez. Vamos a Génesis entonces. Vamos a Génesis 50. Resulta que aquí en Génesis 50 termina el libro entonces con la muerte de José. Pero el escritor entonces nos pone la misma promesa dos veces, muy seguido, queriendo decir que es cierto lo que viene y tenemos entonces que esperar con la continuación de la historia. Esto lo vamos a hacer nosotros aquí en el Café con Dios el lunes. Vamos a empezar el lunes con Éxodo. Pero mírenlo cómo termina el libro. Estamos en Génesis 50, versículo 22. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. 24. También después José le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda, esto es lo que quiero que vean, que esto pasa dos veces aquí muy rápido. Yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Dios va a cumplir con la promesa. Dios es fiel. Él los llevará de este país a la tierra que prometió. Eso es lo que importa. A la tierra que prometió. Él los va a llevar. Versículo 25. Entonces José hizo que sus hijos le presentaran juramento y les dijo, sin duda, esta es la segunda vez que repite la misma promesa, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Dios cumple las promesas. Dios es fiel y nosotros lo vemos ahorita en la historia. Tenemos la tendencia de ver nosotros también nuestra vida un poquito atrás y cuando pasan cosas, entonces después es que decimos, oye, sí, Dios me cuidó, Dios me bendijo, gracias a Dios que pasó esto, aquello. Yo los invito a que pensemos en esas cosas también hoy. ¿Cómo interviene Dios en nuestras vidas hoy? ¿Qué nos dice a través de su palabra? ¿Qué nos dice a través del estudio de la palabra? De lo que dicen nuestros hermanos, del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo nos mueve? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos dirige? Entonces tenemos que estar enfocados en las cosas espirituales, pero pensando siempre en el amor, en la fidelidad, en el acercamiento. Mira, a Dios lo vemos en todo el libro de Génesis, amando, proveyendo, prometiendo, trazando el camino que termina entonces en sus promesas cumplidas. Así estamos nosotros hoy. Vamos a gozarnos, somos los hijos de Dios. Hay mucho que agradecer, pero necesitamos nosotros perseverar y amar de vuelta. Vamos a responderle a Dios. Vamos no sé si se apagó ahí, pero vamos a responderle a Dios con ese mismo afecto, con ese mismo amor, con esa misma dedicación que Él lo ha hecho con nosotros a través de la historia. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, te damos gracias por tu revelación, porque nos cuentas la historia nuestra de la humanidad desde el comienzo. Gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos y buscarnos. Te pedimos que nos bendigas hoy, Padre, que nos ayudes a serte fiel, a gozarnos en nuestra comunión contigo, en nuestra relación contigo,
y a tener esa seguridad, esa confianza en las promesas que tú nos has hecho. Tú eres fiel y nosotros esperamos en que vas a cumplir también con nosotros, como lo hiciste con los patriarcas de antaño, de allá, del libro de Génesis. Esperamos que nos sigas bendiciendo, que nos mantengas en tus caminos y que podamos nosotros agradarte y alabarte con lo que también hacemos, pensamos, con nuestro corazón, Señor. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.